Tutor, compañeros, buenas noches. Mi nombre es Narly Echeverría, pertenezco al grupo 10041484. Este es mi número de documento, mi identificación. Vamos a hablar un poco sobre la resistividad. La resistividad es de un material es la medida de la fuerza con la que un material se opone al flujo de la corriente eléctrica. Se simboliza con la letra griega minúscula Rho, pero también la manejamos con el símbolo de ohmios por metro. Cuando se aplica un voltaje a un conductor, se crea un campo eléctrico. La densidad de corriente es aproximadamente proporcional al campo eléctrico. En estos casos, la densidad de corriente puede modelarse como J igual a conductividad por campo eléctrico. La conductividad eléctrica es análoga a la conductividad térmica y es una medida de la capacidad de un material para conducir o transmitir electricidad. Los conductores tienen una mayor conductividad eléctrica que los aislantes, dado que la conductividad eléctrica es igual a la densidad sobre el campo eléctrico. Aquí tenemos un cuadro donde podemos identificar un material, la conductividad, la resistividad. Tenemos unos conductores como la plata, el cobre y el oro. Cuanto menor sea la resistividad, mayor será la densidad de corriente producida por un campo eléctrico determinado. Los buenos conductores tienen una alta conductividad y una baja resistividad. Como en este caso podemos observar que la plata es uno de los conductores que tiene una elevada conductividad, pero una baja resistividad, a comparación del platino que tiene una baja conductividad, pero una alta resistividad, porque está en 0.94 por 10 a la 7 de conductividad y en resistividad tiene un 10.60 por 10 a la menos 8. La densidad de corriente. ¿Qué es la densidad de corriente? Es una magnitud vectorial análoga hasta cierto punto a la cantidad de movimiento. Cuanto más carga haya, mayor es la densidad de corriente. Cuanto más rápido se mueva, mayor es la densidad. Si no hay cargas o no se mueve, la densidad de corriente se anula. La simbolización de la densidad la damos en amperios sobre metros cúbicos. La potencial eléctrico. ¿Qué es? Es la capacidad eléctrica que tiene un equipo, valga la redundancia, eléctrico para realizar un trabajo. Tenemos potencia activa, que es la potencia real de que consume la carga, es decir, que es la potencia útil. La medimos en vatios. La potencia reactiva no produce trabajo útil debido a que su valor medio es nulo. Se encuentran instalaciones eléctricas en las que existen bobinas o condensadores y se simboliza por la letra Q y se mide en voltiamperios. La potencia aparente es la suma vectorial de las potencias activas y reactivas. Se representa la potencia total desarrollada de un circuito en impedancia Z, representada por la S, se mide en voltiamperios. La fuerza electromotriz, o FEM, es la energía proveniente de cualquier fuente, medio o dispositivo que suministre corriente eléctrica. Para ello se necesita la existencia de una diferencia de potencia entre dos puntos, es decir, un polo positivo y un polo negativo. Existen diferentes dispositivos capaces de suministrar energía eléctrica, en los que podemos citar las pilas o baterías, que son las fuentes FEM más conocidas por el público. Bueno, a mí me correspondió
responder a la pregunta de un cuadro comparativo sobre corriente continua y corriente alterna. Tengo que también comentarles y contarles en qué tipo de equipos de los que nosotros comúnmente tenemos a diario la podemos obtener. En la corriente continua es un flujo de electrones constantes con una misma dirección y con una polaridad. La corriente continua va en línea recta. La corriente alterna es un flujo de electrones no constante que cambia de dirección continuamente, no tiene polaridad y tiene forma de onda senoidal. Las ventajas de la corriente continua es que se emplean en dispositivos electrónicos de menos riesgos y es fácil de almacenar en baterías. La corriente alterna es fácil de interrumpir, fácil de transformarla, más económica de generarla. La aplicación de la corriente continua la encontramos en vehículos eléctricos, televisión de pantalla plana, entre otros. Y la corriente alterna es la que normalmente nosotros utilizamos en el alumbrado público, en tomas corrientes de la casa. Esta es una imagen que me gustó mucho, es de Electrotech y aquí nos muestra los tipos de corriente. Entonces acá fácilmente nos indica que la corriente continua la podemos hallar en una pila y la corriente alterna, como lo indicaba anteriormente en onda senoidal, la encontramos en el alumbrado público. Gracias, espero les haya gustado mi exposición. Quedo atenta a cualquier comentario.